Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Soy Josan. En esta ocasión quiero mostraros cómo instalar Ubuntu 14.04 utilizando LVM. Bueno, no os preocupéis que ahora mismo voy a entrar un poquitín en detalle en lo que es todo esto. Antes de empezar un poco a entrar en materia, quiero recordar un poco, y como culturilla general, aunque estoy totalmente convencido que prácticamente la mayoría de vosotros conocéis, pero bueno, bien como repaso o para los que no lo sepan, vamos a hablar un poco de cómo Linux denomina los discos duros en el sistema. Otra cosita también muy importante que debéis de saber, el que no lo sepa, que también estoy seguro que lo sabréis todos, es que Linux todo lo considera como un fichero en el sistema. Es decir, incluso hasta un disco duro para él es una ruta en el sistema de ficheros. Otra cosa que ese fichero en concreto pues es un fichero especial, no es un fichero de texto, ni es un fichero binario, ni nada por el estilo, sino es un fichero de bloques, un fichero, como ya digo, especial, pero no deja de ser un fichero. De tal forma que tenemos que conocer muy bien cómo Linux denomina esos ficheros, porque luego todos los comandos que vayamos a utilizar perdonadme que estoy así un poquitín entre medio resfriado y demás. Bueno, tenemos que conocer muy bien cómo Linux denomina esos ficheros, porque luego cada comando que vayamos a utilizar para hacer cualquier operación en los discos duros, lo vamos a hacer a través de estos ficheros. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien cómo los llama para estar correctamente haciendo la operación que queremos sobre el disco correcto, en el caso de que tengamos más de uno. Bien, ¿cómo denomina Linux estos ficheros? Pues en el caso de que tengamos discos duros IDE, que son ya muy antiguos, pero que por supuesto que seguro que muchos de vosotros todavía tenéis máquinas antiguas con algún Linux corriendo con discos IDE, los denomina con el prefijo HD y luego con letras del abecedario y además de forma ordenada de la A a la Z, de tal forma que según los va encontrando, el primero que encuentre lo va marcando como HDA. Si tenemos otro lo llamará HDB, si tenemos otro HDC y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Como ya digo, esa nomenclatura sería para los discos IDE. Si tenemos discos duros SATA, que será lo que ya la mayoría si tenéis máquinas más o menos modernas, si tenéis discos SCSI, SATA, SAS también, que es difícil que los tengáis en una máquina normal, pero en servidores sí, o también incluso los USBs, si pincháis un USB también le va a dar la nomenclatura que voy a comentar ahora, los denomina SD. Y lo mismo sucede que lo que os he comentado anteriormente. Los va agregando una letra a medida de que va encontrando esos discos que tenéis. Es decir, SDA para el primer disco, SDB para el segundo. Si pinchamos un USB será SDC y así sucesivamente. ¿Eso cómo se traduce? Eso se traduce en que físicamente en el sistema nos vamos a encontrar bajo un directorio que se encuentra, o sea, /dev, nos vamos a encontrar ahí estos dispositivos que comento. Como yo en este caso, que es un portal de donde estoy haciendo este tutorial, tiene dos discos duros, tiene un SSD que le incorporé y el normal que venía. Por cierto, aprovecho por si os llama un poquitín la atención la curiosidad de cómo agregar un SSD a un portátil. Perdonadme. Y bueno, pues queréis tener, pues eso, como ya digo, un SSD para el sistema y otro para datos, pues también tengo un vídeo tutorial cortito que cuando hice yo en el mío, pues bueno, muestra un poco, por lo menos la idea, luego cada portátil es un mundo, pero por lo menos la idea de cómo hacerlo y qué utilizar, y la verdad que es una maravilla. Bueno, pues en mi caso, ¿vale? Si yo listo todo lo que tengo montado, podéis ver que tengo SDA por un lado,
¿vale? Ahora vamos a entrar en lo que es esos números. Y también tengo SDB, aquí y aquí, ¿vale? Si os fijáis, SDB y aquí SDA. Eso es porque, ya digo, tengo dos discos duros y el sistema los va encontrando, los va reconociendo y va creando esos ficheros que, como ya digo, se encuentran en /dev. Y para el sistema siguen siendo unos ficheros. Lo que ocurre que son unos ficheros especiales, de acuerdo, que son de bloques. Aquí lo pone al principio con la B. Y al final el sistema y cualquier comando, como ya he dicho antes, que utilicemos, vamos a hacer referencia a estos ficheros. Lo que son los números son en las particiones en las que nosotros hemos dividido el disco duro. Como mínimo, como bien sabéis, o sea, el disco duro, vamos a ver si, por ejemplo, con el ejemplo del SDA, esto hace referencia a todo el disco duro. ¿De acuerdo? Def SDA hace referencia a todo el disco duro, pero como bien sabéis, como mínimo tiene que tener una partición para poder crear un sistema de ficheros, que cada sistema tiene el suyo nativo, pues Windows tiene NTFS, pues Linux el XT4, bueno, ha habido muchos más a lo largo de la historia, por supuesto. FAT32 para Windows, XT2, XT3 para Linux, Mac tiene el suyo, en fin. Lo que está claro es que como mínimo necesitamos una partición para poder crear este sistema de ficheros. Que un sistema de ficheros no es ni más ni menos, la teoría, porque es complejo, claro, pues una forma de estructurar el disco, esa partición, para que el sistema pueda llevar a cabo todas las operaciones que se hacen en un sistema de ficheros, pues creación de ficheros, de carpetas, borrados, enlaces, en fin, todo este tipo de operativas. Según particionemos el disco, si le damos una sola partición para el disco completo, Linux lo va a denominar con el número 1, es decir, le va a ir poniendo un número a aquella partición según las va encontrando. Como si os podéis fijar en mi caso, por ejemplo, SDA tiene varios números, ¿de acuerdo? Tranquilos, que también lo vamos a ver un poquitín más a fondo. Y SDB, pues solamente se aprecia que tiene SDB2, ¿vale? También tiene SDB1, pero es otro tipo de partición que no, de Windows y demás, que no aparece aquí. Bueno, lo que quiero decir es que Linux lo que va a hacer es darle una numeración a esas particiones. Por lo tanto, si tenemos 4 particiones, pues será SDA1, SDA2 y SDA3. Y eso en el primer disco. Bueno, si tenemos 4 sería SDA4 también. Muy importante, no empiezan por 0, ¿eh? No es SDA0, no, empiezan por 1. Cuando detecte el segundo disco, el SDB, si tenemos también otras 4 particiones, pues será SDB1, SDB2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto, aunque haya gastado unos minutos en explicarlo y estoy seguro que la mayoría lo conocéis, es muy importante porque podemos meter la pata muy fácilmente y nos cargamos el disco que no queremos. ¿De acuerdo? Bueno, ya aclarando todo esto, he estado buscando por internet así algunas imágenes y tal que puedan un poquito explicar y a ver si es posible que podáis entender un poquito mejor todo el objetivo de este video tutorial. Bien, vamos a utilizar esta imagen, la cual nos muestra lo que sería un disco duro, ¿vale? Todo esto, un disco duro, el cual tiene una pequeña partición del sector de arranque, que son concretamente 512 bytes. Eso no es nada importante ahora mismo saberlo, y eso lo va a gestionar el sistema, por lo tanto eso no tenéis que ahora mismo para este objetivo conocerlo. Y aquí, como veis, tenemos un trocito del disco, ¿vale? Es un trocito del disco que es una partición, es decir, si el disco llega desde aquí hasta aquí al final, pues está dividido en varias partes. Esta no la vais a ver nunca, ¿de acuerdo? Esta sería una primera partición que se ha dividido.
Esta sería una segunda partición que se ha dividido. Y esta sería una tercera, que ahora vamos a entrar en detalle en todo esto. Bien, lo que quiero mostraros aquí es que el disco podéis dejar una sola partición completa para todo o podéis dividirlo. Dependiendo del uso, es muy conveniente que se divida en varias particiones, sobre todo si vais a montar un servidor. Pero de verdad que ahora mismo en ese tema tampoco quiero entrar porque si no se puede hacer muy largo. Bueno, simplemente que sepáis que existen dos tipos de particiones, que son particiones primarias y particiones lógicas. Si estamos seguros completamente de que vamos a usar 4 particiones o menos en nuestro disco duro, podemos crear perfectamente primarias, porque solamente nos permite crear 4 particiones primarias y no más. No podemos crear más. Aunque dejáramos espacio libre, si ya hemos creado 4 particiones y son primarias, ya no podemos crear ninguna más. Lo que se suele hacer si vamos a querer crear más particiones en nuestro disco, lo que se hace es crear un tipo de partición, como veis aquí, que se llama extendida, en la cual ella por sí misma puede albergar particiones lógicas, varias particiones lógicas. Por lo tanto, según este esquema, nuestro disco, si lo listamos o hacemos cualquier operativa sobre él, vamos a ver que tenemos 5 particiones. Esta primaria, la primaria 2, la lógica 1, la lógica 2 y la lógica 3. La manera de denominar Linux este tipo de particiones es la siguiente. La primaria SDA1, la primaria 2 SDA2 y la extendida ya la suele poner como SDA4, que además no se va a ver. Directamente va a saltar a la S y a partir de ahí, a partir de la nomenclatura de la extendida, empezarían las lógicas. Entonces la primera lógica 1 sería SDA5, siempre y cuando estemos hablando del primer disco. Si fuera el segundo, SDB5 y así. La segunda partición lógica, que realmente sería la cuarta que nos encontramos, sería SDA6 y esta SDA7. Es por eso por lo que aquí habéis visto que tengo un SDA5. ¿Vale? Si listamos aquí los ficheros en /dev, por supuesto que nos van a aparecer. Lo que pasa es que si usamos herramientas de algún tipo como Gparted o algo así, puede ser que nos oculten esa extendida y veamos solamente las lógicas. Bueno, como digo, este sería un disco normal particionado, en la cual ahora mismo, si nosotros hemos llevado a cabo esta configuración, vamos a disponer de 5 particiones. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué es el LVM? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios nos puede dar? Bien, ¿qué ocurre si ahora mismo nosotros, cuando creamos las particiones, una de las cosas que debemos hacer es darle el tamaño que queremos? Pues a la partición primaria le hemos tenido que dar un tamaño, a la partición primaria 2 o la secundaria le hemos tenido que dar otro tamaño. La extendida ya sería completamente todo lo que queda, pero luego realmente donde le damos el tamaño es a la lógica 1, lógica 2 y lógica 3. Vale, ¿qué ocurre si en alguna de ellas nos quedamos sin espacio? Pues la verdad es que ya no podemos hacer nada. Ya habría que pinchar otro disco duro y hacer otra serie de cosas. Todos los datos de esa partición, pasarlos al otro disco, montarlo en el otro. Eso es un poquito más complejo. Que no importa, ese no es el objetivo. Lo que quiero es que os quede claro un poco todo esto. ¿Qué es lo que nos puede hacer LVM? Que LVM lógica, en las siglas en inglés es Logic and Volume Manager, ¿vale? Es un manejador de volúmenes lógicos, así medio traducido. Ahora lo voy a explicar mucho mejor. El beneficio que nos da el LVM es que si nos pasa esa situación, nosotros podemos extender una partición sin ningún problema. E incluso también la podríamos hasta acortar también, si hemos calculado un espacio en una partición pensando que puede, pues un espacio actual de X gigas y
y le hemos dado más pensando en un futuro y de repente ese futuro hemos visto en 5 años que hemos dicho pues no ha crecido nada y tenemos ahí un montón de espacio desaprovechado, también podemos acortarla para ese espacio y dárselo a otro. Bueno, vamos a ver un poco. Bueno, yo esto además espero que haya quedado claro, pero estoy totalmente convencido que la mayoría de todos vosotros lo conocéis. Bueno, vamos a entrar a la parte de lo que sería LVM. Vamos a ver la nomenclatura que usa para que os quede muy claro, porque es al final la nomenclatura que se utiliza cuando estás hablando de este sistema. Bueno, vamos a ver. La primera nomenclatura o la primera parte que vamos a ver es lo que sería un VG o Volume Group, ¿vale? Se suele decir VG, pero realmente estamos hablando de un grupo de volumen. Aquí lo tenemos en el centro. Bien, ¿esto qué es lo que es realmente? Bueno, pues esto a nivel lógico lo podemos comparar perfectamente como si fuera un disco duro. Esto es como si fuera lo que os he enseñado antes, un disco duro físico. Lo que pasa que va a ser lógico. ¿De acuerdo? Entonces, un VG, voy a insistir mucho en esta nomenclatura porque será la que utilice en todo el vídeo tutorial. Y además vais a ver que es la que utiliza todo el mundo cuando habléis de esto. Un VG o Volume Group es lo que sería un disco duro, en un disco normal sin LVM. Vale. LV, ¿vale? Que lo tenemos aquí. No, este es el Physical Volumen. Vale, aquí. Ahora entraremos en eso también. LV aquí es lo que se denomina Logical Volume, es decir, un volumen lógico. Esto es lo mismo que una partición en el disco, exactamente lo mismo, lo que pasa que es lógico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, repasando, el VG sería lo que podríamos denominar el disco completo y un LV una partición de ese disco. Ya está. El VG sería un /dev /SDA y un SDA1, la primera partición, pues podría ser el nombre que le demos, pero sería LV lo que sea. Vamos a verlo ahora. Pero lo digo para que veáis la asociación. Y luego hay otra parte en la nomenclatura que es el PV, que es el Physical Volumen. Vale, esto lo voy a dejar un poquitín, para un poquitín más adelante cuando veamos cómo hacer todo esto para que lo entendáis mejor. Vale, bueno, pues viendo todo esto, lo que vamos a hacer es instalar Ubuntu utilizando esta tecnología y pues os voy a enseñar realmente en una operativa real para qué nos sirve. ¿De acuerdo? Bien, para ello voy a crear una máquina virtual, ¿vale? Y vamos a ver cómo hacerlo. Otra cosita que quería comentaros, Ubuntu 14.04, bueno, ahora lo vamos a ver según vaya avanzando, pero Ubuntu 14.04 te permite, es cierto que te permite crear el sistema utilizando el LVM, pero hay un problema que a mí no me gusta nada, y es que no tienes el control. Es decir, si tú eliges instalarlo en el LVM, él se encarga de darle el tamaño de las particiones, la nomenclatura, en fin, todo. Y eso a mí no me gusta y imagino que a vosotros tampoco. Lo que queréis es tener vosotros el control de cómo lo llamáis, de qué tamaño tiene. Entonces, y eso no lo permite la instalación como tal. Lo tenemos que crear a mano antes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a verlo. Vamos a crear una máquina virtual, lo voy a hacer todo en una máquina virtual, por supuesto, pues para que podáis verlo. No voy a utilizar los discos de mi sistema. Bien, nombre de la máquina virtual, por ejemplo, curso Linux, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué tipo de sistema operativo? Linux. Versión Ubuntu, pero de 64 bits, ¿vale? Lo que he hecho ha sido bajarme la ISO, me he ido a la página de Ubuntu, me he bajado la ISO y la he guardado aquí en mi máquina. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver ya cómo utilizar el VirtualBox, que es el que voy a utilizar para virtualizar, y ver cómo instalarlo desde esa ISO. Vale, tamaño
la memoria que le vamos a dar a esta máquina virtual. Bueno, pues por ejemplo le vamos a dar 1528, por poner un ejemplo, ¿vale? Si no voy a entrar tampoco mucho en detalle de lo que es el tema este de virtualización y demás, ¿vale? Porque si no entonces ya me puedo alargar ya, vamos, en exceso. Siguiente. Vamos a crear un disco virtual nuevo. Siguiente. Vale, el que sale por defecto de tipo VDI, vale. Le vamos a decir que sea reservado dinámicamente. La diferencia entre esto y uno es que dinámicamente, según vayas escribiendo en el disco, pues va aumentando, y si lo haces fijo, pues te va a crear un fichero, un disco duro con un fichero del tamaño que demos ahora, ¿vale? La localización, bueno, pues a este disco le voy a llamar disco 01 porque me gusta llamarlos así para tenerlo controlado. ¿Qué tamaño de disco? Vale, pues 8 GB, el que viene por defecto, está bien. Resumen, perfecto, crear. Se creará una máquina virtual, vale. Bueno, pues antes de iniciar hay que hacer varias cosas. Primero, en la parte de la red, en lugar de conectarlo como NAT, le voy a poner el adaptador puente, pues más que nada porque en lugar de usar NAT quiero que tenga una IP, esta máquina virtual cuando arranque quiero que tenga una IP de mi red, que es la del DHCP, para de esta manera poderme conectar desde mi máquina y poder realizar mejor las operaciones. Lo vamos a ver, no os preocupéis. Y otra cosa importante es en el almacenamiento, en esta parte que es la que está simulando el controlador IDE, está simulando el CD-ROM, le vamos a decir que el CD esté vivo, y vamos a decir que arranque este CD-ROM, que arranque desde una imagen, que ya la vamos a ver ahí, pero bueno, os voy a decir que la tengo bajada aquí, que arranque desde esta ISO. Esto es, para que os hagáis una idea, es lo mismo que si tengo una máquina física, abro la unidad del CD-ROM, meto el CD-ROM de Ubuntu y le doy ahora mismo a iniciar. Lo que va a hacer es arrancar desde esa ISO. ¿Vale? Bueno, pues ya está arrancando la máquina virtual de la ISO, y si muchos de vosotros habéis instalado Ubuntu, pues veréis que os va a salir dos opciones, o instalar Ubuntu o probar Ubuntu. ¿Vale? Imagino que no irá excesivamente rápido porque toda esta operativa la estoy haciendo en el disco que no es en el SSD. Vale, bueno, ponemos el idioma español y en lugar de instalar vamos a decir que vamos a probar Ubuntu. ¿Por qué? Porque necesitamos crear esa estructura de LVM antes de instalar el equipo, de instalar la máquina, vamos, Ubuntu. Porque luego vamos a ver que lo va a detectar y vamos a poder reutilizar las particiones que hemos creado aquí. Si no lo hacemos así, no lo vamos a poder hacer. Porque ya veréis cuando veamos la instalación, realmente, como os digo, sí existe la oportunidad de hacerlo como LVM, pero no podemos gestionarlo. Bueno, vamos a abrir un terminal. Vale, ya empezará a ir lentito pues claro, empieza a consumir recursos de mi máquina y demás. Pues bueno, vamos a cambiarnos como root, ¿vale? Simplemente si ejecutamos sudo bash ya tenemos una shell del root. Vamos a hacer un fdisk -l para listar las particiones que tenemos en nuestro disco SDA, que es el disco que ahora mismo la máquina virtual ve. No os preocupéis, ese SDA que ahora mismo la máquina virtual que ve no es el mío de la máquina, sino el que agrega la propia máquina virtual. Y como os he comentado antes, tenemos que saber esa nomenclatura. ¿Veis? fdisk, vamos a listar todas las particiones que tiene el SDA. Por eso os decía que aquí ya estamos hablando de un fichero existente en el sistema de ficheros. Por eso tenemos que conocer muy bien esa nomenclatura. Vale, pues nos dice que SDA, por supuesto, pues no tiene ninguna tabla de particiones, pues porque no hemos creado ninguna.
Entonces vamos a crear, y ya en lugar del "-l", que es para listar, nos vamos a meter dentro del disco. fdisk /dev sda. Vale. Bueno, vamos a ver, porque espero que se vea bien. Bueno, si pulsamos M, fdisk lo que hace es mostrar comandos de ayuda. Bueno, si pulsamos la P, uno de ellos, bueno, voy a pulsar M, pues algunos no estáis muy familiarizados. Vale, aquí nos sale una serie de comandos que son los que podemos utilizar para hacer las operaciones del disco. La P concretamente lo que hace es imprimirnos la tabla de particiones. Pues si yo le doy a la P, pues nada, nos sale dispositivo, inicio, comienzo, no hay nada. Vamos a crear una primera partición. Le damos a la N, ¿vale? Como pone aquí, que añade una nueva partición. N. Fijaros lo importante que es todo lo que os he explicado. Para el que lo sepa, por supuesto, pues dirá que vaya rollo, pero para el que no, pues le viene muy bien ahora. ¿Por qué? Porque fijaros lo que nos dice, que va a crear una partición nueva, sí, con la N, pero ¿de qué tipo? ¿Primaria o extendida? Si no sabemos lo que acabo de explicar, pues aquí ya tenemos que abortar. ¿De acuerdo? En este caso voy a crear una primaria. Y además, esto es un consejo que voy a dar, pero podéis hacer lo que consideréis, por supuesto. Yo normalmente, sobre todo ahora, con los discos ya que superan los 2 teras, bueno, si el disco supera 2 teras no podéis usar fdisk si lo usáis como GPT, claro, que es como se debe de usar para que reconozca los 4 teras, ya no podéis usar fdisk, tendréis que usar parted, otro comando, porque fdisk no permite particiones GPT o discos GPT. Independientemente de que sea del tamaño que sea, si usáis parted, usáis fdisk, lo que sea, yo lo que siempre suelo haber para que no dé ningún problema, te aseguras que no va a haber ningún problema nunca en el tema del arranque de la máquina, es que creéis una partición que sea la primera del disco, que vaya a ser donde vayamos a montar /boot, ¿vale? Esa partición, que es donde están los kernel, el kernel y todas las copias que tengáis de los anteriores, se encuentran en /boot. Ya os digo, sobre todo eso, si usáis esta partición, normalmente no vais a tener ningún problema, si en un portátil o lo que sea, a la hora de poder arrancar vuestra máquina. Por lo tanto, voy a crear una de tipo primaria. Y que sea primaria, no extendida, Número de partición nos dice que entre 1 y 4, porque, como os he explicado, si hemos elegido una primaria, no podemos poner más de 4. Entonces el valor predeterminado es 1, que o podemos dar Enter o podemos escribir 1, como queramos. Bueno, pues le damos al Enter y nos dice que se está utilizando el valor predeterminado 1. Vale. Ahora nos dice que le demos el tamaño que queremos para... No, perdón. Ahora nos dice el sector inicial en el que va a comenzar esa partición. El valor predeterminado ya lo calcula él, que es el primero, también le damos al Enter. Y ahora, en esta segunda opción, lo que tenemos que decirle es qué tamaño queremos de esa partición. Se lo podemos dar en sectores o se lo podemos dar en tamaño. Por supuesto que en sectores pues es una locura saber el sector exacto para que nos dé tanto tamaño. Para eso existe la forma que vamos a ver ahora de decirle cuánto tamaño queremos para esta partición. Yo para esta partición casi siempre, sobre todo cuando estoy montando servidores, casi siempre suelo dejarlo en unos 300 megas. Otras veces depende, pero vamos, con 300 megas vais más que sobrados. Lo que pasa que no está mal tener un poquitín de más, porque casi siempre guardamos varios kernels, sobre todo cuando actualizas uno quieres tener uno o dos anteriores por si acaso hay un problema volver a ellos. Entonces, bueno, si queremos tener ahí un histórico de 3, 4 kernel, que no es necesario tanto, pero por lo menos 2 sí, pues bueno, que tengamos una partición un poquito amplia. Pero eso sí, acordaros de que si vais actualizando kernel, borrar los antiguos porque la vais a llenar enseguida. Entonces yo particularmente suelo dar 300 megas. Podéis dar 400 si queréis, pero no hace falta que le deis más, ¿vale? En fdisk, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues si os fijáis en esta parte de aquí, te dice que hay que escribir un más
perdonad, como está el teclado en inglés, pues aunque lo hayas elegido probar en español, el teclado está en inglés, bueno, pues usando las teclas numéricas hay que decirle el más, el tamaño, pues por ejemplo 300, y luego podéis usar K, M o G para decirle que sean 300K, 300 megas o 300 gigas. Pues en este caso 300M, ¿de acuerdo? Y él ya se encarga de calcular en qué sector es en el que se encuentra ese espacio. Bien, si le damos otra vez a la P para imprimir lo que hemos hecho, veremos que ahora sí nos encontramos aquí donde, si os fijáis aquí arriba, aquí debajo de esta línea no había nada, y ahora si os fijáis debajo de la misma línea ya nos dice que hay una partición, lo que os he dicho antes, ya la he denominado SDA1, que comienza en este bloque, que termina en este, ¿vale? Tantos bloques utilizados. Vamos a ver ahora esto, que es de este tipo, que es de tipo Linux, el tipo 83, tipo Linux, ¿vale? Bueno, vamos a crear otra nueva partición. Como bien sabéis, Linux, aunque ya no es del todo obligatorio, pero sí es muy aconsejable. Al principio, hace muchos años, cuando se instalaba Linux, si no tenías una partición swap no se podía instalar. Bueno, así que vamos a crear la partición swap, que es la de intercambio. Le damos a N. Le decimos también que es una primaria, por ejemplo. El número de partición, pues ahora como veis ya nos pone que es el número 2, ¿vale? Por defecto. El primer sector, él ya detecta, ¿vale? Como ha terminado aquí, detecta que el siguiente sector sería este, el 616.448, le decimos que sí, por defecto. Y el sector del final, que es el que es difícil calcular, pues siempre lo vamos a hacer en tamaño. En este caso, pues imaginaros que le voy a poner, pues yo qué sé, 4 gigas, por poner un ejemplo, que serían 4000 megas. 4000 megas o 4G, eso ya es un poco costumbre mía, ¿vale? O 4G, vamos, 4000 megas. Le damos al Enter, le damos al Print para imprimir lo que llevamos hecho. Y otra cosita, todavía todas las cosas que hemos hecho no han surgido efecto. Hasta que no le demos al comando W para guardar estos datos en el disco, en el sector de arranque, no estamos haciendo absolutamente nada. Es decir, yo ahora aborto todo esto y no ha pasado absolutamente nada en ese disco. Bien, si os fijáis ahora nos ha creado esta segunda partición, SDA2 y demás con el tamaño, pero por defecto nos lo ha puesto también de tipo 83, tipo Linux. Si le damos a la M de ayuda, ¿vale? Vais a ver que hay un comando, una letra, la L, que dice que lista los tipos de particiones conocidos. También existe otra, que es la T, que dice cambia el identificador del sistema de una partición. Es decir, este comando, el T, lo vamos a utilizar para cambiar el tipo de esta partición, que en lugar de que sea Linux sea una swap. Entonces le damos a la T y nos dice qué número de partición es el que queremos realmente cambiarlo. Vale, pues es la 2. Escriba el código hexadecimal del tipo, o si no lo sabe, bueno, esto lo estoy yo diciendo, pues escribe L mayúscula para ver todos los comandos, todos los códigos. Vale, pues si le damos a L mayúscula, nos van a salir todos los códigos. Si buscamos, os vais a fijar que el 82 es el Linux Swap. Ese es el código que tenemos que aplicar a esta partición. Por lo tanto, escribimos 82, ¿vale? Si le damos a la P ahora, vamos a ver que esa partición nos la ha cambiado a Linux Swap. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora vamos a crear otra. Lo voy a intentar hacer simple para que luego, si cogéis la idea realmente, ya vosotros podáis hacer configuraciones un poquitín más avanzadas. ¿De acuerdo? Bien, ahora mismo ya vamos a crear una partición con todo lo que queda de disco. Es decir, este disco lo vamos a particionar en 3. Una primaria, que va a ser donde va a ir después todo barra boot, la swap, y otra, ¿vale? Que la vamos a crear ahora mismo, nueva,
La vamos a hacer primaria, pero la podríamos hacer extendida también, si es lo que digo, si realmente quisiéramos luego crear más y demás. Pero bueno, casi que prefiero no complicarlo mucho más, porque ya sé que de por sí el EVM es algo complejo, y por lo menos que no sea todavía más complejo por configuraciones que sean avanzadas. Le vamos a decir que de tipo primario seleccione el valor determinado, pues el que nos da el 3. Aquí, como estamos seguros de que va a ser todo el disco, o sea, lo que queda, le podemos dar a todo por defecto. ¿Por qué? Porque nos dice, el inicio de esta partición es este de aquí. Vale, hasta aquí siempre lo hemos dado por defecto, porque lo calcula él y es justo el bloque siguiente. Pero aquí ya no hace falta que le pongamos el tamaño, porque es que de hecho ahora mismo yo ni sabría tendría que calcularlo, porque yo ahora mismo ni sé cuánto le queda. Pues entonces le decimos que el tamaño, el último sector que nos va a poner este por defecto, pues le damos al enter para que ya se complete hasta el final. ¿Vale? Le damos un print y ya tenemos nuestras 3 particiones. Pero ojo, aquí vamos a tener que hacer otro cambio. La última que hemos creado no le tenemos que decir que es de tipo Linux, sino que es de tipo LVM. Hacemos la misma operación, es decir, damos a la T, le decimos que la que queremos cambiar el código este de la identificación del tipo de sistema es a la partición tercera. Le vamos a dar a la L para volver a listar todos los códigos para identificar cuál es el que necesitamos. ¿Vale? Lo buscamos. Aquí está. Linux LVM. Y es el código hexadecimal 8E. Pues lo escribimos. 8E. ¿De acuerdo? Si hacemos un print, vamos a ver cómo ha quedado este disco particionado. Primera partición, primaria de Linux, la segunda una swap y la tercera completa de Linux LVM. Vale, hasta aquí esta es la parte física que tenemos que hacer en el disco. Le damos a la W, pero bueno, os voy a enseñar, yo porque ya me lo sé, pero bueno, voy a enseñar el listado de comandos, la M. Le damos a la W y dice que escribe ya la tabla de particiones en el disco realmente y ya sale del FDIS, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a ver. Si nosotros ahora ya volvemos a ejecutar este comando, el del listado, fdis-l, no hemos entrado de nuevo, sino simplemente lo hemos listado, pues vemos que tenemos las particiones que acabamos de hacer. ¿Vale? Bien. Bueno, pues aquí es donde empieza realmente ya vamos a trabajar con todos los comandos realmente del LVM. Bueno, he limpiado la pantalla para que empecemos desde aquí. Lo primero que hay que hacer es, aunque acabamos de decirle en el fdis, ¿vale? Lo voy a volver a ejecutar, el "-l". Aunque acabamos de decir en fdis que esta partición es de tipo LVM, todavía el LVM realmente esto no lo sabe. Le tenemos que decir a LVM que va a haber una partición física, la cual va a ser ya de tipo LVM. Para eso es para lo que antes aquí he querido retrasarme esta explicación. Se encuentra el PV, el Physical Volume, PV, ¿vale? Esta es la parte física que vamos a utilizar como para el LVM. Estas son las partes lógicas. Espero que cuando vaya avanzando la explicación, aunque tengáis muchas dudas ahora, espero que todo se vaya resolviendo. Bien, lo que le tenemos que decir ahora al nuevo volumen que vamos a crear, cuáles son sus partes físicas. Bien, en este caso, voy a volver a la máquina virtual, en este caso solamente tenemos una. Entonces existe un comando que se llama pv-create o pv-create, ¿vale? Vamos a darle un "-h para que veáis un poquito por encima cómo se ejecuta este comando. Lo que hay que hacer es decir, ejecutar pv-create, ¿vale? pv-create, y le tenemos que decir qué parte física del disco es realmente un LVM. Es un LVM, sí. Entonces, pv, ¿y qué parte es la que tenemos? Pues el def SDA3,
¿De acuerdo? Bien, esto lo que hace es identificar ya realmente, no solamente aquí la parte ya física, sino un poco como la parte lógica ya, de identificar de que hay esta partición ya es candidata a ser parte de un entorno LVM. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente que tenemos que hacer sería, si volvemos aquí al gráfico, es crearnos un volume group, un VG. Es decir, nos vamos a crear ahora de una forma lógica un disco duro. ¿Vale? Vamos a crear un disco duro. Bueno, aquí. Para ello existe un comando. Por eso os decía que es muy importante esta nomenclatura, porque todos tienen sufijos que hacen referencia al tipo de, no sé, de creación que estamos haciendo. Si estamos haciendo un físicos PV, si estamos creando un grupo de volúmenes, los comandos, si ponéis VG y tabuláis, ves que hay bastante, VG change, VG extend, o sea, hay muchos. Si estuviéramos creando un LV, es decir, un volumen lógico, y le haces un tabulas, pues veis que hay bastantes comandos para tratarlos. Por eso es muy importante ir familiarizándose con esa nomenclatura. Vale, vamos a crear un VG, igual, create, vamos a darle un poquito la ayuda para que veáis cómo se ejecuta. Lo que vamos a hacer ahora mismo es, tenemos que decirle qué partes físicas tenemos en nuestro sistema etiquetadas que van a ser candidatas a ser incluidas dentro de nuestro VG. Es decir, si os fijáis en este gráfico, además, mira, no me había dado cuenta porque es una costumbre que tengo, pero coincide además con lo que estoy haciendo. El /dev SDA1, que lo van a utilizar como boot, /boot, es una partición formateada, que va a ser formateada en ext4, pero como Linux. Y esta parte no la vamos a incluir dentro del VG, sino que vamos a incluir otras, que en este caso es el dev SDA3. ¿De acuerdo? Entonces debemos de crear el VG diciendo qué partes físicas tenemos, para el saber del tamaño y demás que tiene, para poder luego crear las LVs. ¿Vale? Bien. Volvemos. Entonces decimos VG create. Si fijáis aquí abajo, la última línea que nos dice cómo ejecutarlo, le tenemos que decir el nombre que le vamos a dar a este VG. Yo normalmente suelo darle este nombre. ¿Vale? Lo voy a limpiar y os lo voy a enseñar aquí arriba. Normalmente le suelo dar este nombre para identificarme que realmente esto es un VG y luego que va a ser el del sistema. Por regla general, normalmente se suele utilizar un VG. Normalmente me refiero si estamos haciendo esto en una máquina pues nuestra. Pero si usamos un servidor es probable que a lo mejor podamos tener varios VG. Tampoco hay que abusar, porque luego también es mucho más difícil de mantener. Pero por ejemplo, yo en algunos servidores de los que administro y tal, tengo dos, les suelo crear otro para backup, de tal forma que luego si me quedo en alguno de los discos corto, porque se va llenando, y agrego alguno más, pueda extender ese volumen y sé que solamente son para los discos de backup. ¿Vale? Por lo tanto, para que veáis que luego ya, según vayáis aprendiendo, las configuraciones pueden ser ya bastante más complejas. Si creamos la otra parte que nos decía, el otro parámetro que nos queda por darle es qué partes vamos a utilizar en este VG. Porque vosotros pensar una cosa, que eso es lo que quiero ver después, toda la potencia que tiene el LVM. Porque ahora mismo solamente lo hemos hecho muy sencillo, que es un disco duro y una sola partición LVM. Pero imaginaros que en lugar de una hemos hecho más particiones LVM. Para este VG podría agregar esta SDA3, pero imaginaros que tengo un SDA4 que también es LVM. Esa partición se la podría dar a otro
volume group, o sea, otro grupo de volumen, a otro VG. ¿De acuerdo? O sea que aquí le tenemos que decir de todas las particiones LVM que tenemos, que han sido etiquetadas ya con el PV, create, ¿cuál de ellas vamos a usar aquí? Aquí en este caso solo tenemos una, ya digo, esto es lo sencillo. Lo que pasa que, como insisto, como le he comentado antes, ya de por sí es complejo. Espero poderlo explicar de tal forma que os quede más o menos claro, aunque lagunas tendréis, por supuesto, hasta que no lo uséis, pero por lo menos voy a intentar hacerlo sin configuraciones muy avanzadas para que podáis aprenderlo. Y luego el objetivo, pues lo vais a ver, la potencia. Luego realmente quiero agregar otro disco a esta máquina virtual, quiero extender, quiero hacer otras cositas. Bien, continuamos. Repasando, VG Create, vamos a crear un grupo de volúmenes, un VG, volúmenes, VG, le vamos a llamar VG Sistema, y las partes físicas que vamos a utilizar es /d/SDA3. Le damos al Enter, nos dice que se ha creado correctamente, satisfactoriamente, y podemos comprobarlo. ¿Cómo? Pues existe también un comando que se llama VGDisplay. Si no le damos ningún parámetro, nos va a enseñar todos los VGs que tengamos en el sistema configurados. Si solo tenemos uno, pues nos va a enseñar uno, pero si tenemos varios, nos va a sacar la información de varios. Y si tuviéramos varios, podríamos decirle que nos muestre solamente la información del que acabamos de crear. Por ejemplo, VG Sistema. De acuerdo. ¿Qué nos dice? Bueno, pues una información bastante útil, no vamos a entrar toda en detalle, pero algo muy importante que sí debéis de saber es esta línea, ¿vale? Él ya le ha dado un dato, un UUID único para su control. Aquí podemos ver que esta parte es el free size, es decir, el espacio libre que hay, esto de aquí, 3,80 gigas. ¿De acuerdo? Pues ese es, ahora mismo, este disco duro lógico, este VG que acabamos de crear, tiene 3,80 gigas. A partir de aquí, tenemos que crear ya particiones al igual que sucedería en un disco físico. O sea, ahora mismo acabamos de crear este disco lógico y ahora vamos a crear esas particiones. Vamos a particionarlo. Esto es como si fuera el disco en crudo, ¿no? En bruto, sin ninguna partición. Si queréis un poquitín más de información, el VGDisplay tiene una opción que es el "-v" de Verbose, que te da un poquitín más de información. Es la misma que tenemos aquí, pero además nos dice qué partes físicas, aquí lo veis, qué partes físicas son las que comprenden este VG, como podréis ver por la que hemos metido, de FSDA, pero podría ser perfectamente más de otros discos. No solo toda la partición completa de un disco, sino solamente una de ellas, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Bien. Como ya digo, el VG nos ha creado ese disco duro lógico. Ahora hay que particionarlo. Y como hemos visto en el gráfico, esas particiones lógicas se llaman LV o Logical Volume. Logical Volume, ¿vale? Para ello, lo que hay que hacer, comando LV igual create. Si le damos un "-h", para ver algunas de las opciones, aquí, esto ya lo digo ya por experiencia, suelen salir dos maneras de ejecutarse, esta y una primera, que es la que vamos a utilizar, para que lo veáis, que es, ahora vamos a ver algunas de las opciones que hay que emplear. Hay que decirle el VG, el Volume Group Name al que pertenece, ¿vale? Bueno, vamos a ver, lo voy a abrir. Bueno, vamos. Casi que. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, mirad. Las primeras cosas que hay que hacer es utilizar en este comando el "-n para darle un nombre a esta partición que vamos a crear. ¿De acuerdo? Y luego lo que hay que hacer es darle un tamaño a esta partición lógica que vamos a crear. Hay dos maneras. Está el "-L" mayúscula, en el cual ya le podemos decir un tamaño exacto. Si quisiéramos crear, pues en lugar de los 3,80 que tenemos libres, imaginaros que ahora mismo de esos 3,80, voy a insistir mucho en esto, o sea, pensar, ahora mismo tenemos creado un disco lógico,
podemos crear tantas particiones como queramos, al igual que haríamos con un físico, tanto primarias, extendidas. Bueno, perdonadme, espera, eso no es del todo cierto así. Lo que vamos a poder es crear tantas particiones lógicas. Olvidaros de si son primarias o extendidas, no. ¿De acuerdo? Perdonadme con ese pequeño error. Vamos a poder crear todas las particiones lógicas que queramos, ¿vale? Dentro de esos 3,80 gigas que tenemos disponibles. Entonces ahora tenemos que saber si vamos a querer crear una con todo el tamaño que tenemos o vamos a querer crear varias. Eso ya a gusto del consumidor, lo que vosotros queráis. Si quisiéramos crear varias y sabemos el tamaño, claro, hay que saberlo, exacto de cada una de ellas, por ejemplo, queremos crear una de 2 gigas, otra de 4, pues es muy buena opción el "-L" mayúscula y ya le damos el tamaño, el cual sería la sintaxis sería darle el tamaño, por ejemplo 2, y luego todas estas letritas que nos van a decir, pues si es una M, pues son 2 megas, si es una G, pues son 2 gigas. En este caso, yo lo que voy a hacer es crear una sola partición, pero de todo el disco. Para ello voy a usar el "-L" mayúscula, que nos permite decirle en porcentaje lo que queremos usar, ¿vale? Bueno, vamos a verlo porque casi siempre la teoría es fundamental, pero casi siempre con la práctica se suele entender mejor. Bueno, voy a limpiar un poquito todo esto. Lo malo que tiene el tema de la máquina virtual ahí en un portátil, una pantalla que no es muy grande. Bueno, LV, create, teclado, "-n", acordaros, para darle un nombre. Yo sigo fiel al tema de la nomenclatura. Como esta partición va a ser donde vaya toda la raíz del sistema, es decir, barra, lo voy a montar aquí, la voy a llamar root y le voy a dar pues el sufijo, el prefijo LV, el sufijo mejor, para saber realmente luego cuando tenga que identificarlo en el sistema que realmente estoy trabajando con una partición lógica. Si al final, de verdad, si al final usáis este tipo de nomenclatura, a la hora de administrarlo ya veréis cómo es mucho más sencillo, porque hay gente que no le hace esto y luego dice, bueno, ¿cómo le llamé a esta partición lógica? Al VG, ¿cómo lo llamé? Bueno, pues ya sabéis realmente que estáis hablando, si es un VG, estáis tratando con un VG, y si es un LV, estamos tratando con un LV, es decir, una partición lógica. Bien, "-L" minúscula, para decirle cuánto vamos a querer, pues le vamos a decir que la sintaxis es así, 100% free. Fijaros en cómo se ha limpiado, ya no lo puedo enseñar, ahora lo vuelvo a sacar. Pero esta es la sintaxis, ¿vale? Entonces, y lo que hay que decirle, además, que sí, que esto que vamos a crear con este espacio, pero ¿a qué VG pertenece? O sea, esto vamos a crear una partición, pero ¿a qué disco lógico pertenece? Bueno, pues pertenece al VG sistema. Estoy pensando que mejor voy a crear también otro LV más, que va a ser mucho mejor para el tutorial y que se pueda comprender mejor. Así que voy a crear un LV home, le voy a dar un tamaño fijo, por ejemplo le voy a poner un giga, ¿vale? Lo voy a crear, perdón, falta el VG al que pertenece, sistema, perfecto, creado. Y vamos a crear el root con el resto ya que queda, "-L 100% free y es VG sistema". Vale, como podemos observar ahora mismo, si hacemos un listado de /dev, aquí lo que ha hecho es crear, con el teclado en inglés, vamos a ver, lo que ha hecho es crear aquí una carpeta VG sistema, y ahí ha creado los dos LVs, el home y el root. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es comenzar la instalación.
¿De acuerdo? Salimos de aquí y le damos un doble clic al iconito de instalar Ubuntu. ¿De acuerdo? Nos da la bienvenida, español, el idioma, continuar. Bueno, pues ha detectado todo el tema del espacio, conectado a una toma de corriente, internet. Bueno, chequeamos las dos opciones que hay ahí, que descargue las actualizaciones mientras instala, instalación de software de terceros, continuar. Vale, esta es la parte importante de todo lo que estamos viendo. Bien, en esta pantalla tenemos lo que es el particionado del disco. Si dejamos por defecto la opción que nos viene, esta primera, lo que va a hacer es borrar todo el disco e instalar Ubuntu. Si además chequeamos la de usar LVM, pues efectivamente va a utilizar LVM, pero aquí viene el tema que os comentaba, que este es el motivo del vídeo tutorial, que va a ser la propia instalación de Ubuntu el que gestione todo el tema de toda la nomenclatura de los VG, de los LV, tamaños y demás, a su gusto. Y no lo podemos nosotros personalizar. Por lo tanto, le vamos a dar a más opciones, le damos a continuar y vamos a ver si todo va bien. Y ha detectado todo lo que hemos hecho. Muy bien, pues así es. Como podéis ver, nos ha mostrado, ha detectado que existe, además de un particionado en el disco, que están aquí las tres particiones, pues también ha detectado que hay un sistema LVM creado con sus particiones y demás lógicas y nos las ha mostrado. Bueno, pues tenemos que activarlas, cambiar, le decimos que va a usar XT4, que la formatee, y en este caso, como es el home, le vamos a decir que lo monte en /home. Aceptar. LVroot, lo mismo, cambiar. Decimos que use sistema de ficheros XT4, que formatee la partición y ahí vamos a montar la raíz. En este caso, vale, ha detectado, pero puede ser que no os detecte este y este. Tendréis que hacer lo mismo. Cambiar. Bueno, efectivamente, igual lo pone aquí, no usar la partición. Pues nada, le damos a XT4, que formatee y que monten /boot. O sea, también hay que activarlo y vamos a ver swap, cambiar. Y sí, en este caso se ha detectado el área de intercambio. Si pone también que está sin usar, pues nada, elegir de todos estos el área de intercambio. ¿De acuerdo? Vale. En este caso, el SDA3, pues no podemos hacer nada porque está etiquetado como LVM. Por lo tanto, bueno, pues en un principio, /home, /boot, perfecto. Aquí dejamos por defecto donde va a instalar el cargador de arranque, en /def SDA, en la raíz del disco. Bueno, pues le damos a instalar. Vale, Madrid, continuar, el idioma, aquí el teclado, si queremos asegurarnos podemos hacer una prueba, pues escribiendo por ejemplo ñ, las vocales con acentos, en fin, para detectar, para asegurar de que realmente ha detectado el teclado en español. Continuamos. Su nombre, pues Josan, bueno, aunque yo me llamo José Antonio, pero bueno, todo el mundo me llama Josan. Nombre del equipo, pues curso, por ejemplo. El nombre de usuario se vale. Aquí lo ponéis a vuestro gusto todo esto, todos estos datos. Vale. Podemos tener chequeada esta opción, que es iniciar la sesión automáticamente, es decir, no nos va a pedir el login cuando arranque la máquina, o dejar esta, que sí nos va a solicitar un login, escribimos la contraseña y accedemos. Elegir
lo que consideréis. Continuar. Vale. Bueno, pues ya está, ya va a empezar a copiar archivos, formateo de particiones, en fin, todo lo que conlleva el tema de la instalación. Lo que voy a hacer, porque no sé cuánto va a tardar, probablemente tarde un ratito, voy a pausar el vídeo y cuando finalice, pues continuamos con el tutorial. Venga, hasta ahora.